Desde siempre me llamaron mucho la atención las librerías. Me encantan las librerías. Soy un enfermo de los libros, por eso voy a las librerías. A veces el vínculo entre los lectores con los libreros es una relación que se hace fraternal. Incluso llega a ser inexplicable por lo íntima. Será por eso que siempre visito la LUA, la Librería Universitaria Argentina. Y cuando vengo es con la intención de buscar autores de diferentes regiones del país. Narradores que, a pesar de no estar inmersos, tal vez en el mundo literario, de haber entrado un poco por afuera, son importantes y han escrito textos fundamentales, imprescindibles para la narrativa argentina. Paso mis tardes en la librería universitaria. Converso con lectores, con escritores, con especialistas. Busco precisamente esos libros, pero en el fondo, ¿qué son? Son pretextos, meros pretextos, simples pretextos para entrar en la librería. Tununa Mercado estudió la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Córdoba y en 1964 se mudó a Buenos Aires. En 1974 acompañó a su marido Noé Trick a México a dictar clases durante 6 meses. Sin embargo, debido a la dictadura militar, la estadía se convirtió en un exilio que culminó en 1983. Durante sus años en México fue editora en la revista FEM, una de las primeras revistas feministas latinoamericanas. A lo largo de su carrera ha sido distinguida con una beca Guggenheim y diversos galardones literarios. En el 2007 ganó precisamente el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Yo nunca te prometí la eternidad. Hoy con Tununa Mercado, nuestra invitada, vamos a hablar de la obra de Daniel Moyano y más precisamente de su novela El vuelo del tigre. Lo que les he contado es todo lo que sé, lo que me regaló el tiempo de estar solo en ese descampado que había sido nuestra huerta. Quedan muchas cosas que quiero olvidar y otras que me olvido de verdad, porque ya estoy viejo y se me pierden. Seguramente porque ya no sirven para nada. Las fatigas de esto que los percusionistas llaman guerra han cansado un poco mi memoria y las cosas se me mezclan, como a los leones entrampados, el monte se me empieza a convertir en telaraña. Daniel Moyano nació en Buenos Aires en 1930, pero a los pocos años su familia se traslada a las sierras cordobesas primero y a la ciudad de Córdoba después. En 1963 aparece en Buenos Aires su libro de cuentos El Rescate y un año después publica otro libro de relatos, La Lombriz, con prólogo nada menos que de Augusto Roa Bastos. En los años siguientes, sucesivamente, publica la novela Una luz muy lejana, los libros de cuentos El monstruo y otros cuentos y El fuego interrumpido, y recibe el premio de novela Primera Plana por su novela El oscuro en 1968. El jurado estaba integrado por Gabriel García Márquez, Leopoldo Marechal y el mismo Augusto Roa Bastos. La última novela que publica Daniel Moyano durante su estadía en la Argentina es El trino del diablo, publicada en 1974, porque al día siguiente del golpe militar de 1976 fue detenido ilegalmente en La Rioja y estuvo preso durante 2 meses. Una vez liberado, se exilió en Madrid, donde murió en 1992. Se suele decir, y es parte de verdad,
que Moyano es un escritor, bueno, que quedó de algún modo como en una vía muerta, poco reconocido, pero en los 60 tiene un momento de muchísimo auge. Él publica el 66, 67, sí, 68 sucesivamente, y en Sudamericana, que no era sí, cualquier que no lugar, era fácil de que llegar. no era cualquier lugar. Gana con El Oscuro el premio de novela, ¿no es cierto? Y antes había publicado El Fuego Interrumpido, sí, ¿no es cierto? Y antes había publicado, ¿cómo se llama? La de la ciudad, una luz lejana. Es decir, las 3 por Sudamericana, después gana el premio y después trabaja en Primera Plana. Quiere decir que en ese momento tuvo muchísimo reconocimiento, cuando él tenía 30 y pico años, ponele, ¿no? Aunque nunca vivió en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Yo creo, bueno, en ese momento que Roa Bastos sí, habla de que él califica su estilo, su obra como de realismo profundo. Ajá. Es una manera de decir, no realismo mágico, sino un realismo sí, profundo. Sí. No sé cómo justifica Roa esa sí, designación de profundo, ¿no? Es muy importante el hecho de que Roa Bastos lo señale en su singularidad, porque esta era una figura tremendamente influyente en aquella época. Pero yo creo que a él le terminó por molestar eso, porque ¿qué es esto de realismo profundo, no? Ah, sí. Bueno, porque él nunca se consideró un escritor realista, nunca defendió la idea de un argumento, de una historia para una novela. Yo creo que él es uno de esos monstruos que escriben a partir de un hilo. Y se lanzan y arman y tienen una idea que seguramente surge de un cuento. Parece que él andaba por Córdoba contando sus cuentos. Pero vos lo conociste de muchacho y después lo viste de grande. No, yo no lo conocí en los 60 en Córdoba, que era un hervidero intelectual. Es decir, ahí en ese momento se había gestado. Primero se había producido la ruptura del grupo del Partido Comunista, Ajá. Portantiero, Alicó, Ajá. todos los demás, y habían fundado Pasado y Presente. Claro, los que fueron Pasado y Presente. Entonces, ese núcleo al que yo pertenecía por estudiar en la facultad, sí, que habían intentado también, como Moyano, mi amiga, habían intentado que entrara al partido, sí, pero yo no entré nunca al partido porque apareció en el medio Noé, claro, que era mi profesor y con el que terminé casándome. Bueno, vos lo conociste en esa época y después lo conociste en el exilio en España. Y después en España, una vez que nosotros viajamos, nosotros estábamos en México, sí, y era un poco las antípodas, estar claro en México o en España. Él en Madrid estaba. Él estaba en Madrid, anduvo no sé en qué otras ciudades, pero nosotros fuimos, me parece que cuando le dieron el premio a Roa Bastos, el Cervantes, claro, nosotros fuimos y ahí estaba Daniel. Claro. Sí. Roa Bastos fue uno de los primeros que escribió muy elogiosamente sobre Daniel. Exactamente. Escribió sobre el primer libro, La Espera, ya hizo y sobre La Lombriz, sobre el primero, del 64, ya hizo una referencia y después lo premió en el premio Sudamericana Primera Plana del 68, El Oscuro, sí, sí, ¿no? Que lo premió él, lo premió Marechal y lo premió García Márquez. Impresionante, ¿no? Las ediciones no me interesan. Me encantaría tener un montón de plata y comprarme ediciones, por ejemplo, de Filloy, las primeras ediciones de sus libros, que son medio inconseguibles. Podría comprármelas, me gustaría tener la plata para comprármelas. A la vez no las necesito, o sea, sí me gusta tener el libro. No me gusta mucho leer libros de biblioteca, por ejemplo, porque me gusta marcarlos, porque tengo muy mala memoria. Entonces, un libro sin marcas, incluso con marca me olvido todo, pero con las marcas puedo volver. Y trato de... No me molesta con qué marcar, tampoco es que es con resaltador, ¿viste? Esa es una grosería. Pero hasta la virome llego. Soy casi un fetichista, sí. Casi no, digo, soy un verdadero fetichista. Tengo muchas ediciones del mismo libro, tengo todas las traducciones de una misma novela, ponele, sí. Las cotejo o lo hice en algún momento. Y aún teniendo una preferida, no consigo deshacerme de las traducciones que me resultan más detestables. Las sigo conservando. Sí, soy muy fetichista con los libros. Creada en el año 2003, la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa
publica regularmente desde hace más de una década. Las publicaciones no periódicas de la editorial de la UNPAM están conformadas por diferentes colecciones: libros de textos para estudiantes universitarios, libros académicos de interés regional, libros resultados de investigación, actas de eventos académicos, estudios y problemas, historia de los pueblos, extensión universitaria, material didáctico, libros institucionales y normativas. Invierno del 2016 de Orillera, año 1, número 1. Es una publicación de la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV, hecha junto con Punto de Encuentro. No es demasiado frecuente esto. Temática como todo lo que veo acá de las publicaciones de la Universidad Nacional de Avellaneda, en que lo político y lo social está muy entreverado. Aquí está desde Paco Taibo II, el mexicano, hasta Horacio González, Daniel Santoro, Horacio Berbisky, Raúl Zaffaroni. Precisamente de Zaffaroni hay un libro muy lindo acá, una colección hecha también en común junto con la editorial Punto de Encuentro. La colección se llama Criminología Crítica y el primer título es Muertes Anunciadas de Zaffaroni. Muy interesante, muy polémico y muy vigente en este momento. En fin, lindas cosas la gente de Avellaneda. Por ahí andan diciendo que nosotros controlábamos los gatos y los pájaros de Gualacato. Nosotros nunca hemos controlado nada. A los pájaros hemos sabido mirarlos simplemente. Desde siempre ha sido para nosotros una especie de costumbre. A los gatos, en cambio, creo que todavía no los hemos mirado nunca. Pero nos hemos dejado mirar, que viene a ser lo mismo. Estamos hablando con Turuna Mercado de la notable novela de Daniel Moyano, El vuelo del tigre. Es ese tipo de escritores del interior que no hicieron de ninguna manera regionalismo, digamos, o que fueron escritores nacidos en distintos... Era porteño. En ese sentido se lo asocia con Tizón, se lo asocia con Di Benedetto, se lo asocia con Juan José Hernández, el tucumano, es decir, todos grandes escritores. Sí, Tomás Eloy Martínez. O Tomás Eloy mismo, ¿no es cierto? Escritores de los años, sobre todo a fines de los 50 y comienzos de los 60, que desde su provincia hacían una literatura de valor nacional y universal también, no necesariamente puntualmente regionalista, ¿no? Sí. Yo creo que él se defendía mucho de eso del regionalismo. Sí. Incluso en relación con la música, él tenía un acercamiento al folclore muy peculiar, muy crítico también, ¿eh? Sí, muy crítico. Es decir, no le gustaba toda la retórica del folclore. Aunque nacido en Buenos Aires, Moyano nunca fue un escritor porteño. Aunque vivió en el interior, tampoco nunca fue un escritor regionalista. El caso de Moyano es un caso muy particular, acaso asimilable sobre todo al de Tizón. Yo creo que él sale, qué sé yo, de la música de cámara más pura, ¿no? Totalmente, en estas novelas más musicales, digamos, El Trino del Diablo. El Trino del Diablo no es de Tartini, inspirado Totalmente, totalmente, tiene el nombre de esa composición de Tartini. Y de la interpretación de Paganini, que es el disparador de la historia, ¿no? Toda una leyenda ahí detrás. Y el grueso, Tres golpes de timbal, tengo que estar mirando porque son títulos que de pronto hacen una sinfonía en sí mismos. Exactamente, son todos. El vuelo del tigre, exactamente, porque tenés trino, tigre y timbal, vuelo, tigre, ¿no? Sí, maravilloso. Toc, toc, toc. En algunos textos él pone el sonido de la percusión. Toc, toc. En este de Abalay creo que es donde aparece ese tipo, el percusionista, que es el represor. Exactamente. Entonces el toc, toc,
cada tanto aparece en el texto. Eso es una maravilla porque es como si marcara la presencia de la percusión, ¿no? Del golpe, ¿no? Tras unos golpes de timbal seguidos de un silencio, apareció N. Vega, sin sombrero y ceremonioso, llevando de la mano a la céfira, toda ella en vibración de cuerda pulsada. En un claro homenaje al manuscrito, su vestido, utilizándolo a ella como parte de su hechura, imitaba la forma de un cometa, donde el peinado alto era la cabeza del cuerpo celeste y el resto de la mujer su cabellera. Los ancianos astrónomos, cortos de vista, curvaron sus dedos formando tubos ópticos que cerraban la visual sobre ella, mientras los músicos desarrollaban una melodía planetaria. En El Trino del Diablo y sobre todo en El Vuelo del Tigre, lo fantástico, la localización, el poner elementos casi de ciencia ficción, me animaría a decir. Exactamente, ¿no? hay momentos una de ciencia ficción retro, digamos, sí. Ya es en una tres presencia. golpes de timbal, sí. Ahí sí la ciencia ficción entra. Casi te digo, yo lo pensaba, estos libros o lo fantástico, podían ser para filmados. Ser más, sí. claro, para ser más riguroso, fantástico, digamos. Lo fantástico, lo fantástico americano, sí. ¿no? El avanzar. Que no es García Márquez, no es García Márquez, pero hay un cosas. fantástico propio, ¿no? Sí, pero hay un poco de García Márquez, ¿no? Sí. En El Trino, por ejemplo, toda la historia de ese violinista, en El Trino del Diablo, el violinista, que el papá le enseña el instrumento, llega a Buenos Aires, rebota. Sí. Hay mucho del García Márquez de la época de la Cándida Heréndira, es decir, de ese tipo de personajes, ¿no? Sí, es maravilloso cómo entran los sonidos en eso, ¿no? Yo leí ahora estaba leyendo justo en estos días unas páginas de Mandelstam, la viuda de Mandelstam, el poeta el poeta ruso. Poeta ruso sometido y perseguido por los soviéticos, etcétera. Entonces ella describe cómo era el momento en que a Mandelstam y a Ana Akhmatova también, claro. Ellos comentaban de que el poema les venía como algo, una melodía que los empezaba a asediar. Entonces que él le decía a veces, tengo como una gota que no sé, se me ha metido como si una gota de agua en el baño. Y era el poema que estaba queriendo ser dicho. Una canilla que es imposible cerrar. Y él usa mucho la idea esa de una escritura por goteo. En no sé cuál de estos hay un goteo, ¿no? Sí. Como una especie de sistema de escucha que este hombre tiene. Yo creo que era un alucinado él, ¿no? En esa cómo pergeña esos personajes, cómo se escucha todo, cómo se ve toda la filigrana de la naturaleza, de los pájaros. Lo que no tengo es la fidelidad a una librería. A mí me gusta mucho recorrer las librerías y también ver lo que pasa, ¿no? La posibilidad de descubrir novedades también, no ir siempre a las mismas mesas, eso me acerca, digamos, a libros que ni siquiera sabía que se habían editado. Pero sí, digamos, también haberme dedicado a la literatura me da algo muy particular, que las librerías son muy familiares para mí, yo sé cómo moverme, es decir, sé cómo buscar en una librería, ¿no? Entonces ya sé que hay recorridos que voy haciendo que son propios de mi formación de alguna manera, ¿no? Mi relación con el mundo librero actual es sobre todo la de librerías de usados. Ahora que descubrí esta librería maravillosa que es la librería universitaria, voy a venir seguido porque uno no puede muchas veces conseguir esas ediciones tan buenas como son la de Diego Portales de Chile o las ediciones universitarias que se hacen acá mismo, ¿no?
Estamos en Pretextos con Tununa Mercado hablando de Daniel Moyano y su obra. Qué interesante que él en alguno de los cuentos habla, o no sé si en ese cuento, yo ya no sé, estoy poblada de Moyano, pero habla de los cabecitas negras. Obviamente. Porque él no era un negro, pero era un morocho. El nombre cabecita negra, usado despectivamente por las clases dominantes, es retomado en la literatura del 60. Es el título de un libro de cuentos y de un cuento memorable de Germán Rosenmacher. El mismo Moyano retoma esa categoría. Hay dos temas en Moyano que todo el mundo indica que parece ser que han sido la constante, y yo creo que es así. Por un lado es el tema de la marginalidad, de cómo insertarse, la marginalidad personal y la marginalidad social como grupo. Y ahí está la condición de cabecita en Buenos Aires, ¿no? De escritor del interior. Del escritor del interior, y además la condición racial / social del cabecita en Buenos Aires, siempre marginado. Y luego está la otra condición marginada, que es el exiliado. Claro. ¿no? En el caso de él son exilios sucesivos, ¿no? Exilios sucesivos hasta que al final un poco se encuentra o decide quedarse con una nueva identidad más ecuménica en España, ¿no? Sí. Yo pienso que él habla, en realidad tuvo una como todos los exiliados, ¿no? Tuvieron una especie lo vivieron como una tragedia, ¿no? Yo creo que ir a España tampoco fue fácil. En España era muy duro, es decir, la gente estaba pobre, mal. Bueno, hay muchísima historia en torno a eso, ¿no? Lo que pasa es que la adaptación en España, el impacto que fue, las condiciones en que él se fue, amenazado, tomó la decisión y se fue con su gente, lo golpeó tanto que Moyano tuvo 5 años prácticamente sin escribir. Sí. No solo por la herida que significaba la agresión del exilio y de la represión. Y de la cárcel, aunque no estuvo mucho, pero fue... Y sino la lengua, además la lengua. No encontraba el registro para escribir, estuvo 5 años sin poder escribir. La última, esta, la había dejado enterrada porque no se la pudo llevar. La escribió en La Rioja y la volvió a escribir allá. Impresionante, pero enterrada literalmente. Sí, literalmente, enterró el manuscrito. Eso es lo que hacía la gente, ¿no? Enterraban sus libros. Moyano ha contado en reportajes cómo fue la secuencia de la pérdida y la recuperación y reescritura del manuscrito del Vuelo del Tigre. Es tremendo. El tiempo tiene que poder ir y volver como los pájaros. Hay que hacer una puertita que no parezca puerta. Por ahí entrará y saldrá el tiempo y las cosas que se ocultan. Y en una de esas, capaz que entrampemos a esos dioses del monte que nos quedan, que se esconden miedosos todavía, que andan por ahí demorándose en el barro o en la nieve. La Rioja, Argentina, 1975, Madrid, 1980. ¿Cómo ves vos la recepción de Moyano? Porque, por ejemplo, ahí, en las ediciones que vos tenés ahí, se trata de ediciones nuevas. Me parece maravilloso este cactus que tiene una perforación, ¿viste? Es un tiro. Esta es la edición, académica, podemos decir, del Vuelo del Tigre, ¿no? Sí. ¿Quién es el estudioso de Moyano que ha trabajado tan bien ese texto y el texto de Golpe de Timbal? Marcelo Casarín, que es del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba. Es un tipo brillante que ha estado muy cerca de esta obra y la conoce. Este libro, que es de la colección, ustedes van a ver que se hizo en Córdoba, Alción. Claro, de Alción. Pero es de Archive. Es lo que quedaba de esa famosa empresa que se hizo, que hubo una cantidad de libros que se hicieron en torno a un escritor fundamental de la literatura. Moyano fue pasando de una literatura que podríamos llamar más cercana, intimista, a grados cada vez de mayor complejidad, musicalidad y
universalidad también de algún modo, sin perder jamás las raíces, porque eso son raíces móviles las de él, ¿no? Exactamente. Raíces móviles. Pero sí. hay mucha continuidad, pero también mucha modificación paulatina, de crecimiento, ¿no? Es una literatura de andar. Yo creo que hay una cosa china además ahí. Hay una cosa muy china. Además de Kafka, lo simbólico, además de Pavese, lo mítico que todo el mundo hace referencia y que es real. Ah, sí, Pavese él nunca también. él nunca es costumbrista, ¿no es cierto? Sí. Hay una cosa de la búsqueda del mito como sustrato de cualquier relato, ¿no? Sí. Y en el caso de Kafka es muy claro, son parábolas, son cosas alegóricas, por ahí va mucho de la literatura de él. Pero además hay una cosa de humor popular muy hermosa, muy linda, ¿no? En los personajes del vuelo del tigre, los vecinos de los Abayay, hay un montón de cositas de lo de vida cotidiano cotidiana. del día, ¿no? Sí, fantástico. Y después la cosa china, ¿no? Yo para nombrarlo Eso así lo muy chino, genéricamente, sí. ¿no? El viejo Abayay, que es un poco el portador de su concepción del mundo, es un viejo conectado a través de la observación de los pájaros con el ser mismo de la naturaleza, la memoria que el hombre ha perdido, es decir, cómo no sabe vivir, digamos, no sabe vivir como viven naturalmente los pájaros, ¿no es cierto? Los pájaros como aquellos que no están diferenciados, no piensan a las cosas como diferentes de ellos, ¿no? Dicen, no cantan los pájaros, no cantan, viven. Sí. Viven, el canto es su manera de comunicarse. Uy, ¿no? después ese personaje tan hermoso de la gata, Belinda. La gata Belinda. Los gatos, el mundo de los gatos. Esa es una percepción del mundo animal muy... La inteligencia y la posibilidad de los gatos de hacer incluso una especie de ejército. Ajá. ¿No? Sí. Que ellos van a oponerse también a la opresión, ¿no? Totalmente. Es de una sabiduría. Amamos a Moyano. Muchísimo, rompe todas las categorías, ¿no? Del relato. Bueno, gracias, Tununa. Muy hermoso esto, hablar de Moyano.